La Iglesia en el Perú, entre Medellín y Puebla, acción pastoral en la selva. María Victoria Fernández Erlán, Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen. En este trabajo desarrollaré una breve síntesis de la Iglesia en el Perú, para lo cual, en primer lugar, haré una referencia a la Iglesia colonial y postcolonial, para luego adentrarme en el siglo XX, abordando dos conferencias episcopales latinoamericanas, Medellín 1968 y Puebla 1979, y los documentos del simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur, Barbados y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, Iquitos, ambos realizados en 1971. Introducción. En este artículo me baso en tres aspectos: la Iglesia en el Perú y las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano de Medellín, 1968, y Puebla, 1979, y la acción pastoral en la selva amazónica peruana, mediante los documentos del Simposio sobre la Fricción Interétnica en América del Sur, Barbados y Primer Encuentro Pastoral del Alto Amazonas, ambos llevados a cabo en 1971, para lo cual en primer lugar haré una breve síntesis de la Iglesia colonial y postcolonial. Breve síntesis sobre la Iglesia colonial y postcolonial. Las órdenes que tuvieron presencia en el siglo XVI a través del patronato regio son franciscanos 1500, dominicos 1510, mercedarios 1530, agustinos 1533 y jesuitas 1568. El patronazgo regio consistió en el conjunto de privilegios y facultades especiales que los papas concedieron a los reyes de las diferentes monarquías europeas, que les permitían ser oídos antes de una decisión papal o elegir directamente en sustitución de las autoridades eclesiásticas a distintas personas. En el siglo XVI marcó la pauta de la acción misionera de la Iglesia en un momento en que no era posible separar en la mente cultura y fe. Al decir de P. Joaquín García, OSA, 1991, habrían de pasar muchos años hasta que los teólogos descubriesen y describiesen que la conquista se había apropiado de la cruz y los misioneros de la espada para imponer la evangelización. Esto es lo que yo denomino entrada siguiendo a Rubén Vargas Ugarte, 1960, cuando describe las penetraciones misioneras. La primera entrada misionera entre 1542 y 1769, cuyo objetivo fue la evangelización y la cristianización, y la segunda entrada misionera en el siglo XX. Es más particular porque se centra específicamente en la pastoral agustina en la selva. Se abrió a una nueva espiritualidad y estuvo apoyada por la Iglesia como institución. Fernández, 2011. AUSA, 1996. Afirma que la historiografía de la Iglesia nace tardíamente en los primeros decenios del siglo XX, en un momento poco propicio para esta como institución, por desinteligencias con la sociedad debido a la búsqueda de un sistema de inserción por parte de la Iglesia en la organización política de los estados nacientes, por un lado, y por el otro, la herencia del patronato que el Estado no quería perder y que tampoco aquella no estaba dispuesta a hacerlo. Por lo tanto, no existe un clima favorable para pensar en la propia historia y se necesitará un fuerte proceso de secularización del pensamiento para dar origen a un cambio de actitud. Lo importante fue que la Iglesia en el siglo XIX se trasladó de España a Portugal a Roma, es decir, de la religión ibérica a la religión universal. Esto evitó que aparecieran las iglesias nacionales, pero no eliminó la amenaza de que el Estado controlara la Iglesia.
El patronato fue reivindicado y puesto en manos de políticos agnósticos y liberales, y posteriormente, a 1820, se hizo evidente que la independencia hubiera debilitado alguna de sus estructuras básicas, pero sobrevivió. Lynch, 1991. En lo que respecta a la iglesia postcolonial, recibió de parte de algunos grupos una hostilidad que antes no se había hecho manifiesta. Ahora bien, no todos los liberales fueron sus enemigos. Algunos solo querían reformar el Estado. Los más radicalizados pretendían atacar a la riqueza de la Iglesia, sus privilegios e instituciones, porque pensaban que si no destruían su poder y su dogma, no se podía llevar a cabo ningún cambio real. ¿Cómo reaccionó la Iglesia? Buscó aliados donde pudo, y por eso el pensamiento católico se hizo más conservador a mediados del siglo XX. De a poco, y a finales del siglo mencionado, o sea, el siglo XIX, comenzó un proceso de desarrollo independiente que consistió en modernizar instituciones y aumentar el número de sacerdotes y exigir mayor compromiso de los laicos. Lynch, 1991. Pienso que la Iglesia latinoamericana tuvo dos grandes momentos en el siglo XIX. Concilio Vaticano, 1869-1970, convocado por el Papa Pío IX, universalmente hablado, y en particular el Concilio Plenario Latinoamericano llamado por León XIII y celebrado en Roma en 1899 en lo que se respecta a la Iglesia latinoamericana. Allí fueron tratados los siguientes temas: de la fe y de la Iglesia, de los impedimentos y los peligros de la fe, de las personas eclesiásticas, del culto divino, de los sacramentos, de los sacramentales, de la formación del clero, de la vida y honestidad de los clérigos, de la educación católica, de la doctrina cristiana, del celo por la salvación de las almas y de la caridad cristiana, del modo de conferir los beneficios eclesiásticos, del derecho que tiene la Iglesia de adquirir y poseer bienes temporales, de las cosas sagradas, de los juicios eclesiásticos, de la promulgación y ejecución de los decretos del concilio. El Papa León XIII se refiere a la evangelización del continente americano y la formación de los futuros sacerdotes. www.celam.org. A continuación, una breve reseña de la historia de la Iglesia en el Perú en los siglos XIX y XX. Breve reseña sobre la historia de la Iglesia en el Perú, siglo XIX y XX. Jeffrey Kleiber, en su libro La historia de la Iglesia en el Perú, 1996, describe 6 etapas de evolución entre los siglos XIX y XX. Crisis y restauración, 1821-1855. La independencia del Perú no representó una crisis para la Iglesia. El liberalismo, que fue la doctrina de una pequeña élite, no afectó a las clases populares. No hubo cuestionamiento de realidades estructurales ni de valores profundos. Es decir, la Iglesia siguió ejerciendo gran influjo sobre las clases sociales. No obstante, tuvo que aceptar un nuevo modo de vida con el nuevo Estado Nacional, aunque continuaba manteniendo los mismos patrones de conducta de la época colonial en su relación con el pueblo. La Iglesia militante, 1855-1930, se caracterizó por convocar a un gran número de fieles, pero no fue símbolo de unión nacional por su dependencia excesiva del poder político y su empatía con sectores de la alta sociedad. Fue una iglesia agresiva en sus campañas contra sus opositores, pero estaba inmovilizada, ya que su postura de pastoral tradicional no atraía, especialmente a aquellos que poseían una mentalidad moderna y crítica frente a lo establecido. El laicado militante, 1930-1955, es una etapa de agitación social bajo las ideologías del aprismo y del neomarxismo, donde la Iglesia reacciona exaltando más el rol del laico como defensor de ella y vocero de la causa católica. En este momento se origina la Acción Católica Peruana, que fue obra de grupos reducidos y no caló profundamente en las masas, debido a que allí radicaba la religiosidad popular.
Hubo un albor intelectual que tuvo su base en el estudio de encíclicas sociales, la lectura de San Agustín y Santo Tomás de Aquino y de otros autores modernos, tales como Chesterton, Maritain, entre otros. Se formaba a los laicos para la apologética nacional y filosófica que para el diálogo con los opositores. La Iglesia moderna, 1955-1968, significó un cambio de enfoque de la Iglesia hacia el mundo. A la luz del Concilio Vaticano II, se miró el mundo como un contexto plagado de esperanza, donde debían actuar para realizarse como cristianos. La Iglesia Social Política, 1968-1975. En este momento hubo dos acontecimientos que debemos tener en cuenta: la Conferencia Episcopal de Medellín y la Revolución Militar. La primera conferencia episcopal se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1955 y el objetivo de los obispos estuvo centrado en la tarea de una autoorganización. Medellín reflejó muchos cambios. Los obispos se pronunciaron por la justicia social y ofrecieron solidaridad a las clases marginales de Latinoamérica. Medellín asimiló lo positivo del Concilio Vaticano II y se moldeó una identidad latinoamericana propia. Con referencia al segundo hecho, la primera fase de la revolución militar se correspondió con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 1968-1975. En otros países los regímenes militares tendían hacia la derecha, por ejemplo, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. Pero en Perú surgió un gobierno militar reformista. La acción pastoral, como conjunto de medidas que tendían a la justicia social, conllevó malos entendidos, como la distinción entre pastoral y política. De este periodo puedo destacar una marcada acentuación del sentido de la Iglesia en los laicos militares, no solo dentro de las clases medias, sino dentro de las clases populares. La Iglesia Social Pastoral, 1975 hasta el presente, el fin del gobierno de Velasco Alvarado significó un cambio para la Iglesia. Lo sucedió el general Francisco Morales Bermúdez, iniciando la segunda fase de la revolución militar y quien frenó el proceso reformista. La consecuencia fue un enfriamiento en la relación Iglesia-Estado. Pero esta iglesia se mostró más pluralista y universal en su perspectiva. En estos años se convoca la tercera conferencia episcopal en Puebla. En esta hubo un enfrentamiento entre los sectores conservadores moderados y avanzados. No obstante, el documento que surgió de ella representó una reconciliación entre las diferentes facciones. Puebla integró lo espiritual con lo social, a diferencia de Medellín, que se ocupó de la realidad social de América Latina, Kleiber, 1996. En el acapite siguiente hablaré de Medellín, Puebla y las reuniones de Barbados y el primer encuentro de Alto Amazonas. Afirmo que Medellín y Puebla trazaron políticas eclesiales para la Iglesia latinoamericana en general, y tanto Barbados como el primer encuentro del Alto Amazonas marcan un camino para la acción pastoral, no solo de Latinoamérica, sino de la región de la selva amazónica, especialmente el último. Es decir, el derrotero de la Iglesia en América Latina durante el siglo XX se encuentra marcado por situaciones políticas, sociales y económicas propias de los países que conforman el continente. Entre Medellín y Puebla, acción pastoral en la selva amazónica. El período que abarca 1955 a 1975, la Iglesia tradicional se transformó en una institución abierta y comprometida con la justicia social. Esto sucede porque la Iglesia se encontró frente al Concilio Vaticano II, 1962-1965, que fue convocado por su santidad Juan Pablo XXIII y el Papa Pablo VI lo condujo a su conclusión final. El Concilio Vaticano II se realizó en Roma, asistieron 600 obispos latinoamericanos y si bien fue un hito en sí, no tuvo un impacto notable en América Latina como en Europa y en Estados Unidos.
Sin embargo, fue importante para la Iglesia latinoamericana porque impulsó a fortalecer un sentido de unión y de identidad común entre los obispos latinoamericanos. Y en este sentido, dicho concilio intensificó la labor del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y se preparó el ambiente para la Asamblea Episcopal de Medellín en 1968, Kleiber 1996. Distintos autores que trabajan la temática y con los cuales coincido, hablan de un tiempo nuevo en esta que va desde 1965 a 1985. Coinciden en que Medellín optó por los pobres, Kleiber 1996, Alejo Grau 2017, Dussel 1992, Moreno Rejón 1986. Los papas conciliares Juan XXIII y Pablo VI marcaron un rumbo nuevo, no solo en lo que respecta a la Iglesia Universal, sino a los grupos progresistas del tercer mundo y en América Latina en particular. Medellín, segunda conferencia episcopal, se desarrolla desde el 20 de agosto al 6 de septiembre de 1968. No llamó la atención por sus documentos, sino por la audacia y el gesto profético por parte de los obispos, cualidades inusitadas en la conservadora Iglesia latinoamericana. Kleiber, 1996. La importancia de Medellín no radica en sus conclusiones, sino en sostener estas a un proceso de reflexión. No obstante, conviene subrayar que la importancia de Medellín no radica tanto en los contextos mismos, como ser estos tan valiosos, de sus conclusiones, cuanto en el efecto dinamizador que ejercieron en toda la Iglesia latinoamericana. Medellín se convierte en una experiencia catalizadora que coge la vitalidad y las inquietudes de los núcleos cristianos más activos y comprometidos, sometiéndolas a un proceso de reflexión y sistematización. Si las propuestas de Medellín no cayeron en el vacío de las declaraciones inocuas, fue porque en ellas se hallaban presente la experiencia del pueblo creyente y pobre de América Latina. Moreno Rejón, 1986, página 54. No obstante, se observa que Medellín no fue una conferencia representativa de la Iglesia, porque una gran parte fue obra de las élites progresistas. Es decir, los grupos más avanzados entre obispos y sus asesores ejercieron un liderazgo decisivo que no logró orientar la conferencia en la dirección que ellos deseaban. Algunos eran forjadores de la teología de la liberación. Por eso, en ese sentido, Medellín no fue fruto de una consulta masiva a los cristianos ordinarios de América Latina. Es así que los grupos progresistas consideraron los documentos de Medellín como un comienzo. La tercera conferencia episcopal de Puebla, 1979, se desarrolló en Puebla de Los Ángeles, México, entre el 27 de enero y el 13 de febrero de 1979 y dejó bien asentadas las líneas básicas de la Iglesia Social Pastoral. Kleiber, 1996, Alejo Grau, 2017. A Puebla se le debe reconocer el haber integrado y desarrollado la verdad sobre el hombre como uno de los contenidos de la evangelización. El documento de Puebla no fue un decálogo de principios pastorales, fue una herramienta válida para los agentes pastorales. Por todo lo anterior, en Puebla se abren las puertas para un estudio más profundo acerca del valor y puesto de la cultura dentro de la visión cristiana del hombre y se dinamiza la invitación a construir una nueva sociedad y a ser más. En este sentido, las perspectivas antropológicas de la tercera conferencia sirven de base para un desarrollo más amplio de la evangelización de la cultura, que está incluida precisamente en el tema de la próxima conferencia de Santo Domingo. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, convocado por el Santo Padre bajo el lema Jesucristo ayer, hoy y siempre. Ruiz Arenas, 1992, página 316. Estoy en condiciones de afirmar que el intervalo entre Medellín y Puebla se caracterizó por una iglesia comprometida y solidaria con el pueblo.
No obstante, me gustaría referirme a los documentos Simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, ya que los considero importantes debido a que fueron posteriores a Medellín y anteriores a Puebla, y es lo que me lleva a la información al comienzo vertida. El simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur, Barbados, se llevó a cabo desde el 25 al 30 de enero de 1971. Allí se presentaron diferentes informes acerca de la situación de las poblaciones indígenas. El documento de la Declaración de Barbados se encuentra dividido en responsabilidades que pertenecen al Estado, a las misiones religiosas y a los científicos sociales. En cuanto al Estado, no cumple con algunos requisitos como garantizar que todas las poblaciones nativas sean ellas mismas, conservando sus costumbres, que las comunidades poseen derechos anteriores a la sociedad nacional. El Estado debe ofrecerles asistencia económica, social y sanitaria y debe impedir que sean explotados por cualquier sector de la sociedad nacional. Los crímenes que resulten del proceso expansivo de la frontera nacional son responsabilidad del Estado y además éste tendrá que definir la autoridad que tendrá a su cargo las relaciones con las entidades étnicas. En cuanto a la presencia misionera, esta significó una imposición y el contenido etnocéntrico de la actividad evangelizadora es un componente de la ideología colonialista y está basado en 1. Su carácter esencialmente discriminatorio, originado en una relación hostil entre las culturas indígenas a las que conceptúan como paganas y heréticas. 2. Su naturaleza vicarial que conlleva la resignificación del indígena y su sometimiento a cambio de futuras compensaciones sobrenaturales. 3. Su carácter espurio, debido a que los misioneros buscan en esa actividad una realización personal, sea esta natural o espiritual. Y 4. El hecho que las misiones se han convertido en una gran empresa de recolonización y dominación en convivencia con los intereses imperialistas dominantes. Bolívar Burbano, Predes, 1987, página 167. Por lo tanto, lo mejor para las comunidades y también para preservar el orden moral de las propias iglesias es dar por finalizada la actividad misional. Es decir, las misiones cambian o debían abandonar su trabajo. Con respecto a la responsabilidad de la antropología, me parece que lo más importante es destacar es que los antropólogos deben aprovechar todas las coyunturas que se presentan dentro del sistema actual para actuar en favor de las comunidades. Deben elegirse en la voz de aquellos que no la tienen. El primer encuentro pastoral del Alto Amazonas se llevó a cabo desde el 21 hasta el 27 de marzo de 1971, y lo que debemos observar en este documento es que ahí se produjo el primer intento de concreción de las líneas de Medellín. El Departamento de Misiones del CELAM diseñó un programa de regionalización en las distintas áreas étnicas y pastorales de América Latina y eligió a la Amazonía como punto de partida para una reflexión tecnológica pastoral con la colaboración de las ciencias antropológicas. En este encuentro estuvieron representadas todas las iglesias de los territorios amazónicos, excepto Brasil. Asume muchas de las críticas de Barbados y es ahí donde la iglesia decide ser amazónica. Un posicionamiento que no solo fue parte de un pequeño sector, sino que afectó a toda la estructura y desde ahí emergió un movimiento de integración. Aquí hay que tener en cuenta el contexto histórico. Estaba vigente el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que tenía un matiz reformista, incluso para la iglesia como institución. Es así que en la Amazonía surgió un fenómeno religioso de masas. Las preguntas que hacían los agentes pastorales giraban en torno a si habían entendido al pueblo, si la fe oficial significaba algo para las masas mestizas e indias,
si existía una unidad étnica entre otros. El movimiento fue intenso y rápido y la iglesia misionera determinó sus propuestas, objetivos y acciones. Nos dice el P. García Sánchez, 1976, que hasta ese momento la Amazonía era captada como un todo confuso y unido, donde los diversos sectores sociales eran vistos aisladamente y las minorías étnicas sufrían el proceso de aculturación. En síntesis, pastoralmente la alternativa es clara. En una sociedad que margina sistemáticamente, los grupos nativos sufren las peores consecuencias. El Evangelio nos hace ponernos del lado de ellos que, por constituir la minoría más indefensa y vulnerable, son la parte predilecta del reino. Incluso se afirma entre líneas que de aquí ha surgen, el tiempo lo ha ido demostrando luego, una reflexión teológica de la Iglesia total. El respeto y la aceptación de las culturas autóctonas, el compromiso y la lucha por defender su supervivencia biológica y cultural, la constante evaluación autocrítica del misionero, la denuncia serena y valiente de las injusticias, la orientación hacia una evangelización liberadora y concientizadora, tanto del lado de los mismos grupos como de la sociedad nacional, etcétera, constituirían las grandes líneas que posteriormente habrían de animar el quehacer pastoral de la Iglesia Masónica. García Sánchez, 1976, páginas 32-33. Entonces, para entender la actividad misionera en América Latina en general, debemos observar el derrotero de las políticas eclesiásticas desde el siglo XVI en adelante, pero también es interesante verlas a posteriori del Concilio Vaticano II. Por eso afirmo que durante el siglo XX los hitos más importantes son Medellín y Puebla, y en líneas generales, y en el medio Barbados y el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, porque desde allí se han realizado esfuerzos para lograr una unidad en particular. Ahora bien, en teoría parece más fácil, pero en la práctica pienso que no dan los pueblos lugar a la autodeterminación. A modo de conclusión, en este trabajo quisiera abordar en forma de breve síntesis el derrotero de la Iglesia en general, y en particular poner en contexto los documentos Simposio sobre la fricción interétnica en América del Sur y Primer encuentro pastoral en la selva, ambos de 1971. Creo que estos dos últimos, que se encuentran ubicados en el medio de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano Medellín 1968 y Puebla 1979, son relevantes para el camino con respecto a la evangelización que surgirá y seguirá la Iglesia latinoamericana. Pienso y afirmo la coincidencia con Kleiber en 1996, que la Iglesia sigue siendo social y pastoral. Solo agrego, si no dejará de ser social y pastoral cuando realmente se dé lugar a la autodeterminación de los pueblos.